Hola, bienvenido a Si lo crees lo creas. Hoy vamos a sumergirnos en una de las verdades más crudas, incómodas y, a la vez, liberadoras que jamás hayamos tocado en este canal. Porque sé exactamente lo que estás sintiendo en este momento, sé que has visto los tableros de visión, has repetido las afirmaciones frente al espejo hasta que las palabras perdieron su sentido. Has meditado buscando esa vibración de abundancia y, sin embargo, cuando abres los ojos y miras tu cuenta bancaria o el vacío en tu habitación, sientes que algo está roto, pero no algo en el universo, sino algo en ti. Hoy vamos a hablar del síndrome del impostor espiritual, esa voz silenciosa que te susurra que la ley de atracción funciona para todos menos para ti, esa sensación de que estás fingiendo una paz que no tienes y que, por más que visualices, el destino te tiene bloqueado el acceso a los milagros que otros parecen recibir con tanta facilidad. Este video no es solo una lección, es un despertar, porque si sientes que eres un fraude en tu propio camino espiritual, quiero decirte que ese es precisamente el umbral de tu mayor manifestación, y hoy vamos a derribar los muros de esa mentira juntos. El gran error que cometemos al iniciar en este camino de si lo crees lo creas es pensar que la manifestación es un examen de perfección donde el universo es un juez estricto que solo premia a los que nunca tienen un pensamiento negativo. Y ahí es donde nace el impostor, ese que te dice que si te sientes triste hoy, acabas de arruinar tu vibración por el resto del mes, o que si no logras visualizar con total claridad, el universo no entiende tu pedido. Pero déjame decirte algo desde la experiencia más profunda, la ley de atracción no responde a tu perfección, responde a tu autenticidad. Y el síndrome del impostor espiritual es en realidad un mecanismo de defensa de tu ego que tiene miedo de lo que sucederá cuando finalmente aceptes que ya eres digno de todo lo que deseas. Estamos acostumbrados a creer que para recibir prosperidad debemos convertirnos en seres de luz inalcanzables, pero la verdadera magia ocurre en la integración de nuestra humanidad. En entender que puedes tener miedo y aún así manifestar un imperio, que puedes sentir duda y aún así ser guiado hacia tu propósito. El problema no es que la ley no funcione para ti, el problema es que estás tratando de manifestar desde una versión de ti mismo que crees que debería ser en lugar de hacerlo desde quien eres ahora, y esa desconexión es lo que crea el estancamiento. Imagina por un momento que la ley de atracción es como la gravedad, no importa si crees en ella o si te sientes digno de que te mantenga en el suelo, simplemente funciona. Pero cuando entramos en el terreno de la espiritualidad práctica, nos cargamos de una culpa innecesaria. Nos sentimos impostores porque consumimos contenido sobre gratitud mientras nuestra realidad nos duele, y sentimos que estamos mintiendo al universo cuando afirmamos soy millonario mientras debemos la renta. Esa disonancia cognitiva es la que alimenta al impostor, pero el secreto que nadie te cuenta es que la manifestación no se trata de engañarte a ti mismo, sino de cambiar el enfoque de tu atención de lo que falta a lo que es posible. Cuando te sientes un impostor, estás vibrando en la frecuencia de estoy tratando de que esto pase, y el universo simplemente te devuelve más tratar, lo cual se traduce en esfuerzo y lucha. La clave para romper este ciclo es entender que no necesitas ser perfecto para ser un creador poderoso. Los grandes maestros de la historia también tuvieron noches oscuras del alma, pero la diferencia es que ellos no usaron su dolor como prueba de que la ley les fallaba, sino como el abono para su siguiente nivel de expansión. Para vencer este síndrome, debemos dejar de ver la ley de atracción como un truco de magia y empezar a verla como una alineación de identidad. Si sientes que no funciona para ti, es probable que estés intentando hacer la ley en lugar de ser la ley. El impostor espiritual se alimenta de la comparación. Ves a influencers que parecen manifestar mansiones y viajes con un chasquido de dedos y piensas que hay algo mal en tu conexión espiritual. Lo que no ves es el proceso de purga que todos atravesamos. Cada vez que decides elevar tu frecuencia, tu realidad actual, la que creaste con tus creencias antiguas, va a tambalearse, y en ese caos es donde el impostor te convence de que estás fracasando, cuando en realidad, estás en medio de una reestructuración cuántica. Si hoy te sientes cansado, si hoy sientes que tus afirmaciones son solo palabras vacías, no te castigues, porque la autocrítica es la vibración más baja que existe y es el alimento favorito del síndrome del impostor. Permítete ser un humano que está aprendiendo a ser un dios, permítete dudar sin que eso signifique que has perdido tu poder, porque el universo no escucha tus palabras, escucha tu intención profunda, y tu intención de querer mejorar ya es un acto de creación en sí mismo. Muchas personas me escriben diciendo que se sienten culpables por tener días malos, y eso es lo más destructivo que puedes hacerle a tu proceso de manifestación. El síndrome del impostor espiritual te hace creer que tienes que estar en un estado de vibra alta constante, lo cual es humanamente imposible y energéticamente insostenible.
La verdadera maestría consiste en saber que, incluso en el valle más profundo de la tristeza, tu destino de grandeza sigue intacto. La ley de atracción no es un interruptor de luz que se apaga cuando lloras, es un río que fluye constantemente. Cuando aceptas tu vulnerabilidad, el impostor pierde su fuerza, porque ya no tienes nada que ocultar. La autenticidad es magnética. Si le dices al universo, tengo miedo, pero confío en que tú tienes el plan, estás emitiendo una frecuencia de honestidad y fe que es 1000 veces más poderosa que 1000 afirmaciones dichas desde el miedo a fallar. Recuerda que no estás aquí para demostrarle nada a nadie, ni siquiera al universo, estás aquí para recordar que tú y esa fuerza creadora son uno solo, y un hijo de la creación nunca puede ser un impostor en su propio hogar. Vamos a profundizar en cómo este sentimiento de ser un fraude bloquea tus resultados financieros y personales, porque a menudo, el síndrome del impostor espiritual se disfraza de humildad. Creemos que pedir mucho es de alguna manera egoísta o que no estamos lo suficientemente avanzados espiritualmente para manejar la gran abundancia. Esto es una trampa del ego. El universo es infinito y tu éxito no le quita nada a nadie. Cuando sientes que la ley no funciona para ti, suele ser porque en el fondo tienes miedo de lo que pasaría si realmente funcionara. ¿Quién serías si dejaras de ser la persona que lucha? ¿Qué pasaría si tuvieras todo el dinero que deseas? A veces, el impostor es una máscara que usamos para quedarnos en nuestra zona de confort, porque la lucha es conocida, pero la gloria es un territorio inexplorado. Es hora de que dejes de pedir permiso para brillar y dejes de pedir disculpas por tus deseos. Tus deseos no son caprichos, son las llamadas de tu alma indicándote hacia dónde se expandirá el universo a través de ti, y el hecho de que tengas el deseo es la prueba irrefutable de que ya tienes la capacidad de manifestarlo. Continuando con esta exploración profunda, es vital comprender que la sensación de ser un impostor a menudo surge de un malentendido sobre lo que significa realmente creer para crear. Muchos piensan que creer es tener una certeza ciega y absoluta el 100% del tiempo, pero en el mundo real, la fe es un músculo que se entrena en medio de la incertidumbre. Si esperas a no tener dudas para empezar a manifestar, nunca empezarás. El síndrome del impostor te dice, no puedes enseñar esto o no puedes vivir esto porque aún no tienes los resultados, pero la verdad es que el proceso de manifestación comienza mucho antes de que el objeto material aparezca en tu realidad física. El resultado es solo el eco de una transformación interna que ya ocurrió. Por eso, cuando te sientas como un fraude, cambia la narrativa, no estás mintiendo sobre tu futuro, estás reclamando una verdad que el tiempo aún no ha alcanzado. Eres como un arquitecto que mira un terreno baldío, él no se siente un impostor cuando dice que ahí habrá un edificio, porque tiene los planos en la mano. Tus planos son tus pensamientos y tus emociones recurrentes. Uno de los mayores venenos para tu capacidad de crear es la comparación espiritual. Miras a otros que parecen estar en un estado de zen permanente y piensas que ellos tienen un secreto que tú no, o que el universo los favorece por alguna razón kármica. Déjame decirte algo, nadie tiene una línea directa con Dios que tú no tengas. El universo no tiene favoritos, solo tiene frecuencias. Si sientes que la ley de atracción no funciona para ti, es posible que estés usando la espiritualidad para castigarte en lugar de para liberarte. Usas las leyes universales como una vara para medir tus fallos en lugar de usarlas como una brújula para corregir tu rumbo. El impostor espiritual se desvanece cuando dejas de intentar ser un buen estudiante de la metafísica y empiezas a ser un experimentador audaz de tu propia vida. La vida no te está pasando a ti, está respondiendo a ti, y esa respuesta no es un castigo, es simplemente un espejo. Si el espejo te muestra retrasos, no significa que seas un impostor, significa que hay una parte de ti que todavía está aferrada a la vieja identidad de la carencia. Y eso es algo que puedes cambiar en este mismo instante simplemente eligiendo una nueva interpretación de tu realidad. Para integrar esto de manera práctica, quiero que pienses en un deseo que hayas tenido por mucho tiempo y que aún no se ha cumplido. Probablemente, cada vez que piensas en ello, viene una ola de frustración y luego el pensamiento, quizás esto no es para mí. Ese es el síndrome del impostor hablando. El remedio es la aceptación radical. Acepta que ahora mismo no lo tienes, pero también acepta que el hecho de que no esté aquí hoy no dice nada sobre tu capacidad de tenerlo mañana. El impostor espiritual vive en el pasado, tus fracasos previos, o en el futuro, el miedo a que no llegue, pero la manifestación solo ocurre en el presente.
Cuando te anclas en el ahora y dices acepto donde estoy y bendigo lo que viene, el impostor no tiene espacio para respirar. Además, debemos hablar de la importancia de la acción inspirada. Muchos se sienten impostores porque se quedan sentados esperando que un saco de dinero caiga del techo y al no suceder, culpan a la ley. Pero la ley de atracción es en realidad la ley de acción en sintonía. El universo te enviará ideas, impulsos y encuentros fortuitos, y si no actúas por miedo a fallar, estás confirmando la identidad del impostor. La acción es el puente entre el mundo invisible de los pensamientos y el mundo visible de la materia. Otro aspecto fundamental es el lenguaje que usas contigo mismo cuando nadie te escucha. El síndrome del impostor se nutre de frases como lo intentaré, ojalá funcione esta vez o sé que debería ser más positivo. Elimina el debería de tu vocabulario espiritual. El debería implica una obligación externa, mientras que el elijo implica un poder interno. No eres un impostor por tener un pensamiento de escasez, eres simplemente un observador que puede elegir observar algo distinto. Imagina que tu mente es una estación de radio. Si sintonizas una frecuencia de estática, no significa que la radio esté rota o que no seas un buen oyente, solo significa que necesitas girar el dial. La ley de atracción es ese dial. Cuando dejas de tomarte tus pensamientos negativos como verdades personales y empiezas a verlos como simples interferencias, el impostor pierde su máscara. Tú no eres tus pensamientos, tú eres el espacio donde los pensamientos ocurren, y en ese espacio, la abundancia es tu estado natural, no algo que tienes que fabricar con esfuerzo agotador. Quiero que te lleves hoy una herramienta poderosa, la prueba de identidad. Cada vez que sientas que la ley de atracción te está fallando, pregúntate, ¿quién está diciendo que esto no funciona? La respuesta siempre será el pequeño yo, el ego que busca seguridad en lo conocido. Pero hay una parte de ti, tu ser superior, que sabe que ya está hecho. La manifestación no es atraer algo que está allá afuera hacia aquí adentro, es colapsar la distancia entre tu deseo y tu percepción. El impostor cree en la distancia, el maestro sabe que la distancia es una ilusión. Por eso, a partir de hoy, cuando veas que algo no sale como esperabas, en lugar de decir soy un fraude espiritual, di esto es parte del proceso de acomodo para algo mucho más grande. Cambia la frustración por la curiosidad. La curiosidad es una frecuencia de alta vibración que desarma al impostor porque te sintoniza con las infinitas posibilidades en lugar de con las limitaciones limitadas. Eres el creador de tu destino, y un creador no se detiene porque un boceto salió mal, simplemente toma un lienzo nuevo y sigue pintando. Finalmente, entiende que tu historia de superación del síndrome del impostor será el testimonio que inspire a otros. No viniste a este mundo a tener una vida perfecta y sin retos, viniste a demostrar cómo la conciencia puede transformar cualquier situación. Si hoy te sientes pequeño, recuerda que las semillas más grandes crecen en la oscuridad total antes de romper la tierra hacia la luz. Ese sentimiento de que la ley no funciona para ti es solo la presión necesaria para que rompas tu propia cáscara. No eres un impostor, eres un pionero de tu propia realidad. Confía en el proceso, confía en tu capacidad de sentir, incluso lo que duele, y sobre todo, confía en que el universo no comete errores. Si el deseo está en tu corazón, es porque el suministro ya ha sido creado en el plano cuántico. Tu único trabajo es mantener la puerta abierta, y la mejor forma de hacerlo es siendo brutalmente honesto contigo mismo, amándote en tus días de duda y levantándote cada mañana con la intención de creer una vez más. Porque en este canal sabemos que si lo crees, lo creas, y hoy es el día en que decides creer en ti mismo por encima de cualquier sombra. No dejes que el impostor te robe el derecho de nacimiento de ser próspero, amado y pleno. La magia está ocurriendo ahora mismo, justo debajo de la superficie de tu duda, espera un poco más, persiste un poco más, y verás cómo el mundo se rinde ante la nueva versión de ti que hoy ha decidido dejar de fingir y empezar a ser.